Bienvenido a Cápsulas de Fe y Sabiduría, el rincón diario donde encontrarás inspiración para el alma y reflexiones profundas sobre la vida. En las Sagradas Escrituras, las parábolas brillan como cuentos mágicos que despiertan la sabiduría del alma. Son pequeñas píldoras de conocimiento envueltas en relatos simples pero poderosos. Estas historias nos llevan de la mano hacia verdades profundas con un lenguaje sencillo y accesible. Son como destellos de luz que iluminan el camino de la vida cotidiana, revelando lecciones universales de amor, compasión y redención. Vamos a aventurarnos juntos en este fascinante viaje por las parábolas, donde las semillas, el pan y las lámparas nos susurran secretos que tocan nuestros corazones y transforman nuestras vidas. Parábola del buen samaritano. Narrada en el Evangelio de Lucas 10 versículos del 25 al 37, es un espejo que refleja las complejidades y desafíos de la humanidad. En este relato, Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna. La respuesta no viene en forma de mandamientos detallados o normas legales, sino a través de una historia conmovedora que ilustra la esencia misma del amor y la compasión. La parábola narra que un experto en la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees?» Él respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo, «Has respondido correctamente, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús le respondió, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, «El que tuvo misericordia de él». Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». La reflexión sobre esta parábola nos lleva a explorar varias capas de significado. En primer lugar, la elección de un samaritano como el héroe de la historia es radical en el contexto cultural de la época. Los judíos y los samaritanos mantenían profundas divisiones y desconfianzas mutuas. Al destacar a un samaritano como ejemplo de amor prójimo, Jesús rompe barreras y desafía la noción convencional de quién es nuestro prójimo. El sacerdote y el levita, por otro lado, representan a aquellos que, a pesar de su posición religiosa, pasan de largo sin mostrar compasión. Su falta de acción plantea preguntas incómodas sobre la verdadera naturaleza de la piedad y la religión. ¿Qué significa realmente ser un seguidor de Dios si no se demuestra amor práctico hacia los demás? La parábola también destaca la importancia de la empatía y la compasión sobre las afiliaciones culturales o religiosas. El samaritano no se detiene a preguntar sobre la identidad del herido, simplemente ve a otro ser humano en necesidad y responde con compasión. Este acto desafía la tendencia humana a categorizar y juzgar a los demás según su origen étnico, religión o posición social. Además, la parábola nos invita a examinar nuestras propias actitudes y acciones. ¿Somos como el samaritano, dispuestos a ayudar incluso cuando ello implique sacrificar tiempo, recursos o comodidades? ¿O nos encontramos más alineados con el sacerdote y el levita, pasando de largo ante el sufrimiento ajeno? La historia también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor sacrificial. El samaritano no solo ofrece ayuda básica, sino que va más allá al comprometerse personalmente, llevando al herido a una posada y asegurándose de que reciba el cuidado necesario.
Este amor va más allá de la simpatía superficial, implica acción concreta y un compromiso a largo plazo. Asimismo, la parábola nos desafía a reconsiderar quiénes son nuestros vecinos. Jesús redefine la vecindad en términos de necesidad y respuesta compasiva en lugar de límites geográficos o culturales. La pregunta final que Jesús plantea al experto en la ley, ¿cuál de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, invita a una autorreflexión profunda sobre nuestra actitud hacia los demás. En última instancia, la parábola del buen samaritano nos presenta un llamado a la acción. No es suficiente conocer la ley o teorizar sobre el amor, debemos encarnar ese amor en nuestras vidas diarias. Nos desafía a superar las barreras que construimos entre nosotros y a abrazar la humanidad común que compartimos. La parábola del buen samaritano trasciende su contexto histórico para resonar en el corazón humano a lo largo de los siglos. Nos desafía a repensar nuestras actitudes, a ampliar nuestras definiciones de prójimo y a comprometernos con un amor que va más allá de las palabras, manifestándose en acciones concretas. Es una llamada a la compasión radical, un recordatorio de que el verdadero amor no conoce fronteras ni prejuicios. Parábola del Hijo Pródigo. Contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, 15, versículos del 11 al 32, es una obra maestra narrativa que trasciende el tiempo y penetra en las fibras más íntimas del alma humana. Esta historia conmovedora se desenvuelve con una profundidad que resuena en las experiencias de cada individuo, revelando capas de significado que van más allá de la simple narrativa. La parábola narra. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado y profundamente conmovedor. A pesar de los errores del hijo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches ni condiciones. La celebración por el regreso del hijo perdido es un testimonio del amor incondicional y la gracia que supera cualquier falta.
La reflexión sobre esta parábola nos lleva a explorar diversas dimensiones de la experiencia humana y la naturaleza divina. En primer lugar, el deseo del hijo pródigo de alejarse del hogar simboliza la búsqueda humana de la autonomía y la autosuficiencia. Es una narrativa universal sobre la atracción hacia la libertad y la independencia, a menudo acompañada de la inexperiencia y la falta de discernimiento. La historia también nos enfrenta a la realidad de las consecuencias de nuestras decisiones. La vida desenfrenada del hijo pródigo lo lleva a la bancarrota y al hambre. Es un recordatorio de que nuestras elecciones, por más liberadoras que parezcan en un principio, pueden llevarnos a situaciones difíciles y a la pérdida de lo más valioso en nuestra vida. El momento crucial de la parábola es el retorno del hijo pródigo. Este acto de arrepentimiento no solo implica un reconocimiento de los errores, sino también una decisión consciente de regresar al hogar. Es un llamado a la humildad y a la aceptación de nuestras propias limitaciones, un recordatorio de que, incluso cuando nos alejamos, siempre hay una puerta abierta para el retorno. La figura del Padre en la parábola representa el corazón de Dios y su amor redentor. La reacción del Padre ante el regreso del Hijo pródigo desafía las expectativas culturales y humanas. En lugar de reprochar, el padre corre a abrazar a su hijo, ordena la celebración y restaura al hijo a su posición en la familia. Este acto de gracia y perdón ilustra la esencia misma del amor divino, que va más allá de nuestras faltas y nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. La relación entre el hijo pródigo y su hermano mayor también agrega capas de complejidad a la historia. Mientras que el hijo pródigo es recibido con alegría, el hermano mayor, que ha permanecido fiel, se siente agraviado. Esta dinámica revela la tensión entre la justicia y la gracia, entre el merecimiento y el regalo inmerecido. Nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que buscan redención y sobre la capacidad de perdonar y celebrar la restauración de los demás. La parábola del hijo pródigo es, en última instancia, un relato sobre la esperanza y la restauración. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros y perdidos, siempre hay un camino de retorno. El abrazo del Padre es un símbolo de la gracia divina que nos espera, listos para recibirnos con amor y restaurarnos a la plenitud de la vida. Esta historia, arraigada en las verdades más profundas de la condición humana, invita a la reflexión sobre nuestras propias elecciones, el perdón que otorgamos y recibimos, y la naturaleza inagotable del amor divino. La parábola del Hijo pródigo sigue resonando en el corazón de la humanidad, recordándonos que, sin importar cuánto nos hayamos alejado, siempre hay un hogar dispuesto a recibirnos con amor y gracia. La parábola del sembrador. Narrada por Jesús en el Evangelio de Mateo, Mateo 13 versículos del 1 al 23, se erige como un relato que trasciende las eras, llevándonos a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe, la receptividad del corazón humano y los desafíos que enfrentamos en nuestra búsqueda espiritual. La parábola narra. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60, y otro a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En primer lugar, la imagen del camino representa aquellos corazones endurecidos, donde la semilla no puede arraigar. Estos son individuos cuyas mentes están cerradas, que rechazan la verdad sin darle espacio para germinar. La reflexión nos lleva a cuestionar la disposición de nuestros propios corazones. ¿Somos receptivos a la palabra o estamos obstaculizados por la dureza de la incredulidad y la indiferencia? La tierra rocosa, por otro lado, simboliza la superficialidad en la fe. Las semillas brotan rápidamente, pero al carecer de raíces profundas, se marchitan cuando llegan las pruebas y tribulaciones. Esto nos invita a considerar la calidad y la profundidad de nuestra fe. ¿Estamos arraigados en una comprensión sólida de la verdad, o nuestra fe es frágil y superficial? La tercera categoría describe las semillas que caen entre espinos, representando aquellos cuyas vidas están abrumadas por las preocupaciones mundanas y las seducciones de la riqueza. Estos espinos sofocan el crecimiento espiritual, sirviendo como recordatorio de los desafíos constantes que enfrentamos al mantener nuestra fe en medio de las distracciones y tentaciones del mundo. ¿Qué espinos amenazan nuestra relación con la palabra de Dios? Finalmente, las semillas que caen en tierra buena representan los corazones receptivos y fértiles que permiten que la palabra de Dios florezca y dé fruto. Este tipo de tierra es aquel cuyo corazón está dispuesto a recibir la verdad, a nutrirla y permitir que transforme toda la vida. Aquí, la reflexión nos lleva a examinar cómo cultivamos la tierra de nuestro corazón y qué prácticas espirituales adoptamos para promover un crecimiento saludable. La parábola del sembrador también destaca la responsabilidad del sembrador y la importancia de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es el mensajero que comparte esta verdad. Nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad como portadores de la palabra y cómo comunicamos y compartimos la fe con los demás. ¿Somos sembradores diligentes y cuidadosos, o descuidamos el mensaje que se nos ha confiado? La parábola, en su conjunto, nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestra fe y explorar la profundidad de nuestra relación con la palabra de Dios. Nos desafía a examinar las barreras que podrían estar impidiendo el crecimiento espiritual en nuestras vidas y a considerar qué cambios podemos hacer para cultivar un corazón receptivo. La diversidad de los suelos en la parábola refleja la diversidad de respuestas humanas a la palabra de Dios. Cada tipo de suelo representa un desafío distinto, pero también ofrece la posibilidad de transformación. La reflexión profunda nos lleva a preguntarnos, ¿en qué tipo de suelo nos encontramos actualmente y qué pasos podemos tomar para convertirnos en tierra fértil? La parábola del sembrador es un recordatorio de que la semilla divina siempre está disponible para nosotros, pero su efectividad depende de nuestra disposición y respuesta. La calidad de nuestra tierra espiritual no está determinada por circunstancias externas, sino por las decisiones y actitudes internas que cultivamos. En última instancia,
Esta parábola nos desafía a ser participantes activos en nuestro propio crecimiento espiritual y a reconocer la importancia de la receptividad y la diligencia en nuestra relación con la palabra de Dios. Nos anima a aspirar a ser tierra buena, abiertos a la siembra divina, permitiendo que la verdad germine, crezca y dé fruto en nuestras vidas. La parábola de la levadura. Corta pero llena de significado, se encuentra en el Evangelio de Mateo 13, versículo 33. En esta breve historia, Jesús utiliza la imagen familiar de la levadura para transmitir una profunda verdad espiritual. La parábola nos invita a reflexionar sobre la influencia transformadora del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La parábola comienza con la comparación: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aunque breve, esta historia contiene una riqueza de significado que se despliega cuando examinamos cada elemento. En la antigüedad, la levadura era un agente que hacía fermentar la masa y hacía que el pan subiera. Pero en la cultura judía, la levadura también tenía connotaciones simbólicas, a menudo asociada con la impureza o el pecado. En esta parábola, Jesús toma esta imagen familiar y la transforma, mostrando cómo el reino de Dios puede obrar de manera inesperada y poderosa. La reflexión sobre esta parábola nos lleva a considerar varios aspectos. En primer lugar, la mujer que esconde la levadura representa la acción discreta pero efectiva del reino de Dios en el mundo. No es un proceso ostentoso o espectacular, sino más bien un trabajo silencioso y constante que penetra en la realidad cotidiana. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo percibimos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos atentos a las sutiles pero poderosas transformaciones que pueden estar ocurriendo a nuestro alrededor? La elección de la harina como medio para la levadura también es significativa. La harina, en su estado original, representa la naturaleza sin transformar de la humanidad. La levadura, por otro lado, introduce el cambio y la expansión. Esta interacción nos invita a reflexionar sobre cómo permitimos que el mensaje del reino de Dios influya y transforme nuestra propia existencia. ¿Estamos abiertos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas? La parábola también destaca la expansión gradual pero completa de la levadura en toda la masa. No se trata de una transformación parcial, sino de una que abarca la totalidad. Esto nos insta a considerar la totalidad de nuestras vidas y cómo el reino de Dios busca impactar cada aspecto, nuestros pensamientos, acciones, relaciones y aspiraciones. ¿Hemos permitido que la levadura divina influya en todos los rincones de nuestra existencia? La imagen de la levadura oculta en la harina nos habla de una transformación interna. No es algo superficial o externo, sino una alteración profunda que cambia la naturaleza misma de la masa. Así, la parábola nos desafía a considerar la autenticidad de nuestra transformación espiritual. ¿Estamos experimentando un cambio real en nuestra forma de ser, o nos contentamos con una apariencia externa de religiosidad? La parábola de la levadura también tiene implicaciones para el papel de los seguidores de Jesús en el mundo. Como portadores de la levadura divina, se nos llama a ser agentes de cambio en la sociedad y la cultura que nos rodea. La levadura actúa desde adentro hacia afuera, transformando la masa desde su núcleo. ¿Estamos siendo agentes de cambio positivo en nuestro entorno, permitiendo que la influencia del reino de Dios se extienda a través de nuestras vidas? Además, la parábola nos insta a considerar el papel de la comunidad de creyentes como portadora colectiva de la levadura divina. Somos llamados a ser una comunidad transformadora que impacta no solo a nivel individual sino también a nivel colectivo. ¿Estamos siendo una comunidad que refleja y proyecta la influencia del reino de Dios en el mundo que nos rodea? La parábola de la levadura es un llamado a la reflexión profunda sobre la naturaleza y el impacto del reino de Dios en nuestras vidas y en la sociedad en general. Nos desafía a considerar la autenticidad de nuestra transformación espiritual, la manera en que influimos en nuestro entorno y cómo permitimos que el reino de Dios trabaje en y a través de nosotros. En última instancia, esta parábola es un recordatorio de la potencia transformadora del amor divino que,
aunque a veces puede pasar desapercibida, tiene el poder de cambiar la realidad desde su núcleo hasta su totalidad. La parábola de las 10 vírgenes. Narrada por Jesús en el Evangelio de Mateo 25 versículos 1 al 13, nos presenta una poderosa lección sobre la vigilancia, la preparación y la importancia de estar listos para el encuentro con el Señor. Esta historia cautivante, centrada en la espera de las vírgenes por el esposo, ofrece reflexiones profundas sobre la naturaleza de la fe, la responsabilidad personal y la urgencia de vivir con propósito. La parábola narra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola nos invita a una reflexión profunda sobre la preparación espiritual, la responsabilidad personal y la necesidad de estar atentos a la venida del Señor. Aquí se desprenden varias dimensiones de enseñanza que merecen ser exploradas. En primer lugar, la espera representa la vida cristiana en su totalidad. Todos estamos en espera de la venida del Señor, y esta espera implica una preparación constante. Así como las vírgenes se arreglaron con lámparas para iluminar el camino en la oscuridad, nosotros debemos prepararnos con la luz de la fe y la integridad en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres. La dualidad entre las vírgenes prudentes e insensatas destaca la importancia de la previsión y la responsabilidad en nuestra vida espiritual. Las vírgenes prudentes llevaron aceite adicional, simbolizando la previsión y la disposición constante de alimentar su fe. En contraste, las vírgenes insensatas, aunque tenían lámparas, carecían de la provisión necesaria para mantener la luz encendida. Este contraste nos desafía a examinar la calidad y la profundidad de nuestra fe. ¿Estamos nutriendo activamente nuestra relación con Dios, o estamos confiando en una fe superficial que podría apagarse en tiempos de prueba? La parábola también resalta la brevedad de la oportunidad y la urgencia de la preparación. Cuando las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se apagaban, intentaron remediar la situación, pero era demasiado tarde. El esposo ya había llegado y la puerta se cerró. Esta parte de la historia nos lleva a meditar sobre la importancia de aprovechar el tiempo presente para cultivar nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus principios. La parábola nos llama a la acción inmediata, recordándonos que la vida espiritual no puede posponerse indefinidamente. La parábola también aborda el aspecto impredecible del momento de la venida del Señor. Las vírgenes no sabían exactamente cuándo llegaría el esposo, y este elemento de incertidumbre destaca la necesidad de vivir cada día con una atención constante a nuestra relación con Dios. No sabemos cuándo nos encontraremos cara a cara con el Señor, pero la preparación constante es esencial. El rechazo de las vírgenes insensatas, a pesar de su súplica para entrar, destaca la seriedad de la responsabilidad personal en la vida espiritual. Cada virgen era responsable de su propia provisión de aceite, y la exclusión de las insensatas enfatiza que nadie más puede hacer esa preparación por nosotros. Es un llamado a la autoevaluación y la responsabilidad individual en la búsqueda de una vida espiritual significativa. La parábola también nos lleva a considerar la naturaleza de la gracia divina y la importancia de vivir con un corazón alerta y dispuesto.
Las vírgenes prudentes no eran mejores en sí mismas, pero su preparación y previsión les permitieron estar listas para el encuentro con el esposo. Esto resalta la colaboración entre la gracia de Dios y nuestra respuesta activa y diligente a su llamado. La parábola de las 10 vírgenes es un recordatorio impactante de la urgencia de vivir con propósito y preparación constante en nuestra vida espiritual. Nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe, la profundidad de nuestra preparación y la responsabilidad personal que implica esperar la venida del Señor. La enseñanza central es clara: mantengamos encendida la luz de nuestra fe con previsión y responsabilidad, para que cuando el esposo llegue, podamos entrar con alegría a las bodas eternas. En este llamado a la preparación constante, encontramos un recordatorio de que nuestra vida espiritual es una jornada diaria, donde cada elección y cada momento de preparación cuenta hacia el encuentro final con nuestro amado esposo celestial. Estas parábolas son solo algunas de las muchas enseñanzas valiosas que se encuentran en la Biblia. La elección de cuáles son más interesantes o relevantes puede variar según la perspectiva individual y las experiencias de vida de cada persona. Estas 5 parábolas nos invitan a examinar la autenticidad de nuestra fe, la calidad de nuestra preparación espiritual y la necesidad de vivir con un sentido de urgencia ante la realidad de la vida eterna. En la tierra de las parábolas, encontramos semillas que germinan, levadura que transforma, y lámparas que iluminan nuestro camino hacia una comprensión más profunda de la gracia divina. Nos desafían a ser samaritanos compasivos, a ser tierra fértil para la palabra de Dios, a ser previsores y diligentes en nuestra espera del encuentro con el Señor. Estas narrativas son guías que siguen resonando en la esencia misma de nuestras vidas, recordándonos que, en cada elección diaria, estamos escribiendo nuestra propia parábola de fe. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.